Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido en esas 2 primeras horas de curso de finanzas corporativas? Hemos aprendido sobre los estados financieros, sobre algunos indicadores y sobre los principios básicos de gestión financiera. Entonces, acá vamos a hacer un par de preguntas y les dejo pues para que cada quien en su interior piense o se devuelva a los cursos anteriores o mentalmente se responda a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es un estado de resultados? ¿Qué es entonces un balance general? Indicador, un inductor de valor súper importante que viene incluso del estado de resultados, que es EBITDA. Adicional a eso, el EBITDA tiene que atender varios compromisos, entre ellos lo más probable que en la compañía casi que independiente del sector haya un compromiso muy importante, muy cuantioso que atender, que es el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que es capital de trabajo? Muy bien. ¿Cuál de las dos figuras es un balance general? Este primer cuadro nos muestra la venta, nos muestra el costo, gastos, por acá otros gastos, impuestos y llegamos a una utilidad. O la figura B nos muestra por acá un cuadro que dice activos, pasivo y patrimonio. En este sentido, ¿cuál es un balance general entonces? Quienes respondieron B están en lo cierto. Recordemos que un estado de resultados nos muestra cuánto vendí, cuánto me gasté y qué utilidad generé. Y un balance general me muestra es qué tengo en materia de activos, sea propiedades, planta, equipo, inventarios, cartera, cuánto debo a mis proveedores o bancos y el patrimonio que tengo. Otra de las preguntas es la siguiente. Si quiero conocer los gastos de mi empresa o de la empresa en cierto periodo, sea un mes, un trimestre, un Q, como sea, quiero saber los gastos, a dónde voy y los consulto. A. En los activos del balance general. B. En los pasivos del estado de resultados. C. Los busco en el estado de resultados. Vuelvo y repito, A en el balance general, en los activos del balance general, B en los pasivos del estado de resultados o C lo busco pues en realidad en un estado de resultados. Quienes respondieron C están en lo cierto. Activos del balance general, eso existe, es verdad, solo que un balance no me muestra cuánto gasté, sino que me muestra cuánto tengo entre activos, pasivo y patrimonio. B, los pasivos del estado de resultados. Esto es una cascarita, pues los pasivos son una cuenta de un balance, no son una cuenta de un estado de resultados. Recuerden que un estado de resultados me muestra lo que vendí, el costo y el gasto, no me muestra pasivos. Pasivos es una obligación que yo tengo o con mis proveedores o con el banco. Y como da cuenta de lo que yo debo o de lo que tengo, en realidad se deben buscar en un balance. Por tanto, esto acá es una cascarita, esto no tiene nada que ver, es un error intencionado y no puede ser la B. Y la C, recordemos que los gastos se muestran en un estado de resultado. En un estado de resultado me muestra cuánto vendí, cuál fue el costo, cuál fue el gasto y qué utilidad generé. Por tanto, la C sería la respuesta correcta para la respuesta de dónde busco los gastos de una empresa. Otro ejercicio que he creado para ustedes en cuanto a la resolución del siguiente problema y que está basado en las informaciones o teorías y prácticas que hemos hecho en las mismas anteriores es la siguiente. Un inversionista debe decidir entre la empresa A o la empresa B para comprar un paquete de acciones en la bolsa de valores. Su decisión depende de variables como las ventas, el capital de trabajo, la utilidad que genere cada compañía, los pasivos, los intereses y especialmente en su capacidad de generar caja EBITDA para pagar dividendos futuros. ¿Sí? Entonces, para resumirles este ejemplo es, alguien tiene un dinero, quiere invertir en una compañía en la bolsa de valores. En realidad hay dos compañías en las cuales tiene el foco puesto, una empresa llamada A y una empresa llamada B. Como él es inversionista, es altamente probable que su interés mayoritario está en la forma mediante la cual la empresa A o B tenga la habilidad
año tras año de pagarle dividendos porque él es el accionista, ¿cierto? Lo que hemos visto anteriormente es que esa capacidad de pagar dividendos tiene que ver mucho con la capacidad de la empresa de generar EBITDA. Pero particularmente como el EBITDA tiene varios compromisos que atender, una empresa que consuma mucho capital de trabajo o que pague muchos impuestos o tenga un plan intensivo en CAPEX, probablemente lo que va a ocurrir es que gran parte de ese EBITDA se haya dedicado a esas obligaciones y quede de pronto menos para atender dividendos. Entonces, este es el significado del problema que vamos a resolver a continuación. Muy bien, resulta que la empresa A vende 10 millones y la empresa B vende 12 millones. Hasta este punto, si esa fuera la única variable decisoria del inversor sobre la empresa A o B, olvidándonos que existe esto otro, ¿por qué empresa nos iríamos? En teoría uno diría que la de 12, ¿cierto? Porque es mejor vender 12 que vender 10, ¿cierto? Igual no hemos tomado ninguna decisión, vamos en la primera interpretación. Eh, en el número 2 está pues el aumento de capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Es el capital que está invertido o represado entre la cartera, los inventarios y las cuentas por pagar. Recordemos que mientras mayor es peor, pero mientras menor es mejor. Bajo ese entendimiento, ¿qué es mejor? ¿Tener 1 millón de capital de trabajo o tener 1,5 millones de capital de trabajo? En ese entendimiento, entonces es mejor tener 1 millón. Entonces miren que analizando solamente dos variables, pues la variable de las ventas, decimos no, la empresa B es mejor. Pero en aras a capital de trabajo, vemos que la empresa A es mejor. Es decir, que aún estamos pues como con esa incertidumbre de qué elegir. Resulta que la compañía A genera 2.500 de utilidad bruta y esta B genera 2.500 o 2,5 millones de utilidad bruta. Estos dos números son iguales. ¿Qué es mejor? En teoría uno diría, no, pues es lo mismo 2,5 millones a 2,5 millones. Claro, en teoría es lo mismo, pero ya vamos a ver que no es realmente lo mismo. La utilidad neta, esta genera 500.000 y esta genera 1 millón. ¿Qué es mejor? ¿Generar 500.000 o 1 millón? Uno diría, no, ve, la empresa B genera el doble de utilidad neta de la empresa A. Y eso daría la posibilidad que si uno decide repartir el 20% de esa utilidad en dividendos, pues es más probable que a uno le toque más dinero repartiendo el 20% de 1 millón que de 500, ¿cierto? Activos, esta compañía tiene 10 millones de activos y esta tiene 10 millones en activos, pareciera que está como igual. Pasivos, esta tiene 7 millones y esta tiene 5 millones. Uno diría que en teoría esta pareciera estar más endeudada, pues toda vez que para lograr 10 millones de activos, pues tiene un endeudamiento del 70%, es decir, que 7 de cada 10 pesos de activos fueron financiados con deuda, mientras que esta compañía solamente 5 de cada 100 pesos de cada 10 pesos, perdón, es financiado con deuda. Esta está menos endeudada, pareciera en teoría. El EBITDA, esta empresa A genera un EBITDA de 3.000 y esta empresa B genera un EBITDA de 3.000 también. Acá uno, si analizara las cifras absolutas como tal, uno diría, pues lo mismo 3 millones que 3 millones, similar a la utilidad bruta, lo mismo 2,5 millones, 2,5 millones. Acá la diferencia, y ahora la vemos, es que este es capaz de ganar 3 millones, que es igualito a este, pero vendiendo 10 millones, es decir, que tiene un EBITDA en porcentaje o una rentabilidad de EBITDA o margen de EBITDA mucho mayor a esta, que también genera los mismos 3, pero tiene que vender 12 millones en vez de vender 10. Y los intereses que paga pues por sus créditos es de 1,5 millones en este caso y 1,5 millones en este caso, ¿cierto? Entonces, una pregunta. A nivel de capital de trabajo, ¿cuál empresa es mejor y por qué? La empresa A, ¿cierto? Es mejor tener capital de trabajo de 1 millón que de 1,5 millones, porque eso significa que hay menos cartera, menos inventario atrapado o que de alguna manera me estoy financiando mejor con mis proveedores. 2. ¿Cuál empresa es más rentable a nivel de utilidad bruta o utilidad neta? Mire que la utilidad bruta acá es 2,5 millones, acá es 2,5 millones y la utilidad neta que es 500 y acá es 1 millón, ¿cierto? Resulta que en este caso, si bien en valores absolutos en plata es lo mismo 2,5 millones, 2,5 millones, 2,5 millones de 10 millones significa que hay un margen bruto de 25%. Mientras que acá es del 21% y es mejor uno rentar al 25 que rentar al 21, porque de cada 100 pesos que la empresa B vende,
21 son utilidad, pero esta vende 100 y le quedan 25 de utilidad. Entonces en términos absolutos en plata es lo mismo, pero en porcentajes es más rentable la A que la compañía B. Y en términos netos se voltea un poco la cosa en el sentido en que esta genera el 5% de utilidad sobre sus ventas y esta genera el 8%. Hasta este momento hay unas variables a favor de una y otras variables a favor de la otra, ¿cierto? ¿Cómo están financiando los activos de la empresa? Lo conversamos ahora, hombre, de cada 100 pesos, 70 pesos esta compañía se endeuda para financiar sus activos y esta se endeuda un poquito menos en proporción a los activos que tiene. Y ahora, ¿cuál fue más eficiente entonces en la generación de EBITDA? ¿Y qué margen EBITDA generó? Pues en EBITDA 3 millones es igual a 3 millones en ambos casos, pero esta tuvo la habilidad de generar un 30% de margen EBITDA, es decir, que de cada 100 pesos que vendió, 30 fueron eficiencia operativa, que se convierte en caja, mientras que esta, de cada 100 pesos que vendió, generó 25 pesos de eficiencia en caja, y es mejor rentar al 30% que rentar al 25%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál empresa tiene mayor capacidad de pagar dividendos a sus accionistas? ¿Esta compañía o esta? Vamos a verlo. Siempre partimos del EBITDA, que es la capacidad operativa de generar caja. Siempre partimos de ahí. Esta empresa tiene 3 millones y esta tiene 3 millones. Esos datos son igualitos a este y esos datos son igualitos a este. El EBITDA tiene que atender unos compromisos, por eso tiene que ser un número bueno, suficiente y de magnitud importante para poder atender lo que tiene que atender. Para este ejemplo, tiene que atender capital de trabajo e intereses, ¿cierto? ¿Cuál es el capital de trabajo que debe atender la empresa A? Debe atender 1 millón y la empresa B debe atender 1,5 millones de variación de capital de trabajo, y este número puede ser mayor a este probablemente porque se descacharon en cartera o se descacharon en inventarios, ¿cierto? Entonces si uno a estos 3 millones le monta 1 millón de pesos acá y le monta 1,5 millones acá, 3 millones menos 1 millón da 2 millones menos 1,5 millones de interés que hay que pagar, pues una compañía que genera un flujo de caja de 500.000 o de $500, pues no importa la unidad de medida, esto es un ejemplo académico. Para la empresa B, entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que esa empresa B con los 3 millones tiene que pagar 1,5 millones de capital de trabajo que se creció de pronto por temas de inventario o de cuentas por cobrar a sus clientes, y tiene que atender con esos mismos 3 millones, tiene que atender 1,5 millones de intereses, que es igualito a este. Entonces 3 millones menos 1,5 millones menos 1,5 millones quedó en cero de flujo de caja libre. Entonces ahora vuelvo a la pregunta, ¿cuál de las dos empresas tiene mayor capacidad de pagar dividendos a sus accionistas? ¿Esta que vende 10 o esta que vende 12? ¿Esta que genera 2,5 millones de utilidad bruta o esta que genera 2,5 millones de utilidad bruta? O miren este caso tan particular, esta empresa genera utilidad neta de 500 y esta genera un doble de la utilidad neta que genera la empresa A. Sin embargo, esta empresa B no tiene flujo de caja. Aquí volvemos a ratificar que no necesariamente el hecho de generar utilidades netas es sinónimo de tener capacidad de caja para ser sostenibles y para pagar dividendos. En este ejemplo, y pasa mucho y en varias empresas de diferentes sectores, pasa que hayan empresas que venden menos, pero logran en su interior ciertas eficiencias en capital de trabajo y de generación de EBITDA y de negociación de intereses, de modo que el flujo de caja libre que generan es mayor a la que genera una compañía similar, aunque la compañía venda más, toda vez que sus compromisos del EBITDA se están yendo o en capital de trabajo o pagando intereses y queda cero caja para pagar dividendos a sus socios. Entonces, para responder la pregunta, este inversionista debería inclinar su decisión de inversión de paquetes de acciones en una empresa A, que si bien vende menos y genera menos utilidad neta, pareciera que tiene un flujo de caja libre mayor, lo cual aumenta la probabilidad de que esta compañía A pueda pagar dividendos a sus socios, en este caso a él como inversionista. Muy bien, entonces la decisión del problema es la siguiente. El inversionista le ha dado mayor ponderación al resultado de EBITDA, ya que este indicador significa utilidad de caja. Por tanto, a mayor resultado se aumenta la probabilidad de pagarle dividendos a sus accionistas. La empresa A, después de pagar intereses y capital de trabajo, obtiene
un EBITDA, un flujo de caja de 500 pesos o 500 dólares, mientras que la empresa B, aunque venda más y su utilidad neta sea mayor, es menos eficiente operativamente dado que su EBITDA es cero o su flujo de caja final es cero.